Marcos Pérez Jiménez, tachirense de carácter recio, fue el presidente de la dictadura más corta que ha tenido Venezuela. Muchas son las versiones que se han dado sobre su gobierno, pero ninguna ha ido más allá de lo que dicen los historiadores y los libros, quienes de manera objetiva han narrado esta historia. Pero ¿alguien se ha preguntado cuáles son las perspectivas de una opresión? Les mostraremos desde distintos ojos cómo se vivió el tan temido o querido gobierno de Marcos Pérez Jiménez. El plan de gobierno que llevó Marcos Pérez Jiménez es en base a una doctrina. La doctrina ideológica del gobierno se denomina el nuevo ideal nacional. El nuevo ideal nacional te comprende toda la base, la doctrina política del gobierno. ¿Estructurada en qué? El desarrollo tecnológico, el desarrollo de la infraestructura del país. Recordemos que Marcos Pérez Jiménez marcó pauta en el siglo XX en la Venezuela para el desarrollo físico, el desarrollo estadístico. Fue sin lugar a dudas un trapo rojo, porque Pérez Jiménez irrumpió el año 1948, de allí que al irrumpirse en pocos meses el primer experimento democrático venezolano, después de tantos años, esto por supuesto ocasionó, como le dije, una circunstancia negativa para el país, porque en primer lugar se frustró las aspiraciones acumuladas del pueblo de vivir en democracia. Fiscales fiscalizando los trabajos. Esto era muy bien arreglado. El fiscal andaba atrás de los albañiles reparando que el trabajo fuera bueno, fiscalizado con una regla, poniéndotelo a todo, a bloque y a friso para que quedara parejito, bien terminado. El ingeniero que recibía la obra por un tiempo definido tenía que terminarla en ese tiempo, porque si no la terminaba en ese tiempo, entonces lo castigaban, ¿no ves? Y se la pasaban a otros. Europa fue epicentro de una de las más terribles guerras que ha vivido la humanidad, como lo fue la Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló entre 1939 y 1945. Esta devastó el viejo continente, quedando los países en una miseria casi total. Es por esto y por la necesidad de mano de obra capacitada en Venezuela que el dictador promovió la emigración de las personas europeas para el país. Es una política, recordemos que estaba la Segunda Guerra, finalizando la Segunda Guerra Mundial, y tenemos la Guerra Civil Española. Son elementos internacionales que repercuten en la base nacional. Eso puede tener varias ópticas, entre ellos una solidaridad internacional, darle apertura a quienes están afectados por un contexto bélico, venir a un país que tiene muchas posibilidades, que es una joya en el Caribe, desde un punto estratégico, y darle la apertura para la parte laboral en Venezuela, pues. Y eso también se debe a este punto de vista de infraestructura, que le mencioné que estaba plasmado en el nuevo ideal nacional. Muchos de ellos lo desarrollaron esos extranjeros. La mano de obra, en su mayoría, más no en un 100%, la desarrollaron los extranjeros inmigrantes en Venezuela. Yo me vine dale para acá, porque a mi marido se vino como transuente, ¿no? Entonces el gobierno le obligaba a traer a la familia. Y cada 6 meses tenía que ir al edificio nacional a meter su visa. Puse que regalaba el pasaje a los familiares. Entonces mi marido hizo el pedido y me andaba a buscar. Yo vine con la nave Marco Polo. Salí dale el 3 de diciembre, llegué el 17 de diciembre. Pérez Jiménez llevó al país a ciertos criterios de un avance. ¿Ok? Ciertos criterios de un avance, proceso educativo de alta calidad, pero bueno, que lamentablemente en el criterio desde el punto de vista de la política o de la politiquería, ahí estaban entre líderes, pues. Un aspecto que lógicamente, si fue un talante de dictadura, te iba a reprimir a todo aquel que estuviese en su contra, pues. Y a través del aparato represivo que fue la Seguridad Nacional, que fue dirigida por el famoso Pedro Estrada. Mi papá fue abogado, uno de los abogados del Estado portuguesa. Él fue uno de los primeros fundadores de Acción Democrática en esa época, conjuntamente con otros doctores allá y otra familia pudiente del Estado portugués. Ahora Doris Parra de Orellana
estuvo con ella en ese cautiverio, presa, y los dos presos ahí y con otros políticos del Estado portugués. Me dijo que le habían metido electricidad cuando estuvo en el ring, ese es un ring de carro y era afilado, y ahí te paraban y te iba cortando hasta que tú hablaras. Si algún Estado venezolano ha sido peleador, ha sido el Estado Lara. En el caso muy puntual de la democracia, en Lara hubo distinguidos hombres, entre los cuales pudiera mencionar al doctor Eligio Anzola, y por supuesto una mujer de una gran valía, yo diría la única mujer que desde muy joven, a los 18 años, se incorporó a una asociación estudiantil venezolana. Desde allí se formó Doris Parra de Orellana. Bueno, en el caso de Lara, se produce la encarcelación de Doris, la torturan, la tienen 8 días continuos, parada, en una cosa que llaman algo así como el tigrito. Es una cosa chiquitica con unas rejas y tú no te puedes ni mover. Imagínense lo que le sucede a una mujer por dentro, por sus órganos, 8 días parada. Dice que una de las enfermeras y de los médicos que eran colaboradores de la clandestinidad de Acción Democrática, que eran compañeros, pues, uno se le acerca de noche calladito y le dice: ¿cómo se siente, doña Doris? ¿Por qué pasó esto? Y ella me lo contó una vez muy en privado, porque hablaba muy poco de eso ella. Como en todos los regímenes dictatoriales o gobiernos que puedan seguir dicha línea, los periodistas son perseguidos y amedrentados, muchas veces hasta con penas judiciales, dado que el Estado controla todos los poderes y por ende manipula las leyes. ¿Vale la pena sacrificar la libertad de expresión por poder gozar de buenas condiciones económicas y cero inseguridad? No crea, ahí no había mucho que pensar, porque Barquisimeto era muy pequeño para esa época y nos conocíamos todos. Aquí los periodistas, por ejemplo, Salón Bracho, Ríos Marchena, Rodrigo Orellana, ¿qué te diría? Blanca Villazán, Francisco Villazán, estaba yo, mi papá, Juan Guillermo Mendoza. Hay varios historiadores de diferentes corrientes, entre ellos el doctor Ramón J. Velázquez de la Escuela Positivista, quien objeta mucho el gobierno de Pérez Jiménez. Pero ¿por qué hay tantos quienes objetan de una manera aberrante algún gobierno? Porque estos historiadores, sociólogos, simplemente escritores, fueron víctimas del gobierno de Pérez Jiménez o del gobierno de Juan Vicente Gómez, y son quienes van a escribir parte de la historia, entre ellos estos dos gobiernos. Por eso es que se objeta tanto, y ahí cae un poco el nivel de la calidad de la historiografía, que es la historia escrita, porque no se tiene un criterio objetivo para un análisis de la causa y efecto de las contradicciones sociales, en este caso de la administración de Pérez Jiménez. Para mí era mejor el otro, porque yo no estaba en el partido, pero la gente que estaba embuscada en esa cosa, estaba la seguridad nacional, pero yo veía que había más seguridad, más educación a la gente, más educación a la calle, más decente la gente, todo eso. La comida era chévere, tú ibas en el negocio, en la base, conseguías lo importado, conseguías nacionales, todo. Bueno, el gobierno de Pérez Jiménez fue un gobierno que decir que fue malo es algo erróneo, porque el hombre fue progresista, dejó obras que los demás partidos no lo hicieron, entre ellos ni Acción Democrática ni el mismo COPEI, pero que hicieron lo que llaman el partido del pan con la mantequilla, 5 para ti, 5 para mí. Hablando precisamente de la última entrevista que le hicieron un periodista a Doris Parra en su casa, como año y medio antes de morir, ella, que en su cuerpo, que en su mente y que en su integridad de mujer venezolana luchadora por la democracia y por la libertad, sufrió todos los rigores de la dictadura, en una de las preguntas que le hace el joven que le está entrevistando, Doris Parra dice: este gobierno, de Hugo Chávez, dicho por ella, es peor que el de Marcos Pérez Jiménez. Eso lo dijo ella. Yo diría que los dos son peores. La diferencia es que este surgió de los votos populares. Aquel surgió de un golpe militar. Pero recordemos que este es un gobierno militar y aquel era un gobierno militar.
Recordemos que aquel era un gobierno corrompido, este es un gobierno extremadamente corrompido. Recordemos que aquel gobierno reprimió la libertad de expresión, este gobierno también la reprime sobre la base de algunas leyes a las que han logrado aprobar, pero que coartan la libertad de una u otra manera. Este gobierno de una u otra forma ha perseguido medios de comunicación como los persiguió Pérez Jiménez. El gobierno de Pérez Jiménez y de Hugo Chávez Frías, desde el punto de vista de la corrupción, este incluso es más ladrón que el de Pérez Jiménez. Grandes obras, seguridad social, avance económico y pare de contar, fueron los beneficios de este régimen, pero a costa de persecuciones, presos políticos, muertes y la erradicación casi en su totalidad del periodismo. La mesa está servida, se pudo ser testigos de las perspectivas de la opresión. Ahora usted tendrá su propia perspectiva del pasado, porque como lo dijo alguien alguna vez, es necesario conocer el pasado para entender el presente. A esta frase se le puede agregar, y también para prevenir futuros errores, que pueden ser muy caros para un país que alguna vez fue próspero. Pero eso sí, el tiempo pasa, los gobiernos también, pero siempre los culpables pagan.